En la variable geométrica, yo lo que estoy analizando es cuántos ensayos de Bernoulli pasan hasta que aparece el suceso que me interesa. Después, una vez que apareció, puedo otra vez contar cuántos ensayos de Bernoulli hay hasta que vuelve a aparecer. Entonces, en definitiva, puedo estar pensando en cada cuánto aparece el éxito, cada cuántos ensayos de Bernoulli aparece un éxito. También se podría definir así la variable. Y entonces, esta esperanza de la variable, siempre acuérdense que la esperanza es el promedio de la variable, es 1 sobre P. Entonces tiene un parecido con la frecuencia y el periodo, porque si yo tengo que P vale, vamos a usar el valor de 0,1, vamos a suponer que P vale 0,1. Quiere decir que el 10% son éxitos en infinitos. Entonces, usted imagínense que yo voy eligiendo esos elementos. O sea, yo sé que el 10% son, vamos a poner son defectuosos. El 10% son defectuosos, el 90% son buenos. Entonces yo elijo elementos, voy eligiendo hasta que me toca uno defectuoso. Y anoto. Ah, bueno, pasaron no sé, 9 elementos y ahí me tocó uno defectuoso. Después sigo observando elementos hasta que me toca otro defectuoso. Entonces, si yo les pregunto cada cuánto aparecerían los elementos defectuosos, entonces podríamos decir, bueno, si yo tengo el 10% de elementos defectuosos, me va a aparecer uno cada 10. Cada 10 elementos que yo elijo, y eso es 1 sobre P. Si yo tengo, por ejemplo, 50% de piezas defectuosas, digo, bueno, cada 2 piezas hay una defectuosa. O sea que ahí es cuando hago 1 sobre P, me va a dar cuántas piezas observo hasta encontrar una defectuosa en promedio. Porque me puede pasar que cuando uno va observando la variable va variando justamente. Entonces yo por ahí a lo mejor empiezo a observar piezas y la quinta me toca defectuosa. Bueno, pero después observo y a lo mejor pasan 14 y recién vuelvo a obtener una defectuosa. Entonces, en promedio, a lo mejor sería 10, cada 10 piezas defectuosas. Bueno, eso es un poco lo que se habla acá en el periodo de retorno. Se usa bastante en algunos ámbitos de ingeniería ese periodo de retorno, porque, por ejemplo, con decir cada cuántos años aparece tal cosa, por decir, vamos a suponer algo, un evento que me interesa estudiar. O sea, uno puede hablar de la probabilidad de que aparezca el evento en un año determinado. Vamos a suponer que cada año la probabilidad de que el río baje por debajo de tal nivel es 0,01, 1%. Quiere decir, entonces uno hace la inversa, me da 100 la inversa. Bueno, entonces quiere decir que cada 100 años en promedio pasaría eso. Eso que tiene probabilidad de ocurrir 0,01 cada año. Bien, entonces, bueno, es el periodo de retorno. Se usa mucho así, las cosas así naturales también, por eso nombré lo del río. O sea, por ejemplo, con las cantidades de lluvias, caudales de río, cosas así. Bueno. Por ahora vamos a dejar entonces esta, cualquier cosa, en algún momento les menciono algo de la negativa. En principio, como que no entraría. O sea, no la damos, esa distribución. Bueno, vamos a hacer algunos problemas.
en todos la mayoría de los problemas, bueno, va a ser siempre uno de los modelos. Binomial, más común binomial, bueno, Poisson también. Y después en algún que otro problema aparece algo de geométrica, de hipergeométrica. O el 12, que no aparece ningún modelo, que sería como la primera parte de variable aleatoria discreta, donde hay variables que tienen una distribución, pero que no es ninguno de los modelos, o sea, porque obviamente que podría haber variables que no sigan ningún modelo de lo que nosotros vemos, y simplemente tenemos la distribución dada por sus probabilidades, valor por valor, o sea, es decir, la probabilidad de que esta variable valga tanto es tanto, la de tal valor es tanto, o sea, me dan todas las probabilidades de cada uno de los valores, podría pasar en esa situación. En los distintos modelos, las probabilidades vienen dadas por fórmulas, o sea, yo una vez que tengo los parámetros, con una fórmula saco cualquier probabilidad. En esa otra situación, me tienen que dar cada una de las probabilidades. Bueno, acá ya habíamos visto 1 y 2, creo. Habíamos hecho. Bueno, podemos hacer el 3. El 4 es otro de estos generales, o sea que no es para ningún modelo específico. Vamos a ver. Bien. Bueno, a ver. Bueno, este de Poisson. A ver, antes de hacer el Poisson, vamos a ver alguno de esto que vimos recién, de los modelos que vimos recién, hipergeométrica o geométrica. Vamos a hacer el 7. Dice, una fabricante realiza un control de sus artículos antes de que se embarque. De cada caja de 25 unidades se seleccionan al azar y sin reposición 3 artículos. Si se encuentra al menos uno defectuoso, se verifica toda la caja. Si no se encuentran defectuosos, la caja se embarca. Calcule la probabilidad, bueno, de que se embarque una caja que contiene 3 defectuosos. Fíjense que acá hay un dato que me lo está dando, porque si yo no sé esa caja... No, el R sería, ¿no? Claro, el R, exactamente. Y este 25, porque fíjense que se seleccionan después 3 al azar. Entonces, 25, ¿quién sería? El N grande. El N grande. Y 3, bueno, el N chico. Es decir, ¿cuántos se eligen al azar? 3. De una caja que tiene 25 unidades y que después me aclara que contiene 3 defectuosos. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la variable? Ahí está la primera, ¿no? Sí, la hipergeométrica va a ser, pero primero vamos a definir quién es esa X. Y acá yo les decía que se define igual que en la binomial. Es decir, ¿cuál va a ser la variable que observamos? Cuando yo elijo esos 3 al azar, ¿qué observo? Si son defectuosos o no. Sí, y concretamente la variable, entonces, o sea, esta variable siempre va a ser como una cantidad, ¿no es cierto? Porque no puedo poner si es defectuoso o no el elemento, sino cantidad de, ¿qué cosa sería? Unidad defectuosa. Claro. Y le aclaramos que es en la muestra de 3 que se elige. Y bueno, entonces ahora sí, por cómo está definida la variable, el modelo que va entonces es el de la hipergeométrica.
Bueno, n grande entonces decíamos que era 25, n chico era 3, y r también es 3 en este caso, coincide. En el ítem A. Porque R en el enunciado no está, pero sí, ahora nos dice, si la caja tiene 3 defectuosos, calcule la probabilidad de que esa caja se embarque. ¿Cuándo se va a embarcar? Si se encuentra al menos uno defectuoso. O sea que al menos uno, como mínimo uno. Profe, en este caso se tiene que calcular primero la P y después se multiplica por N. Sería lo mismo. No, a ver, primero vamos a ver, es decir, qué probabilidad es la que tenemos que sacar y después vemos, en realidad hay una fórmula para sacarla, esa probabilidad. Pero primero tengo que plantear esa probabilidad. Si se encuentra al menos uno defectuoso, se verifica toda la caja. Si no se encuentra defectuoso, la caja se embarca. Calcule la probabilidad de que se embarque esa caja. Entonces, primero tengo que plantear qué probabilidad quiero sacar. Si yo digo de que se embarque la caja. Que sea no defectuoso. Que, De los tres que saca, que ninguno sea defectuoso. O sea, 0. Bien. sí, sí. X igual a 0. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos una fórmula para sacar esto. Que, que bueno, tampoco, o sea, no, como yo le decía, no es tan importante hacer todo el tema del cálculo. ¿Se acuerdan? Yo no sé si les, en realidad no sé si les dije, antes del receso, de una aplicación para el celular, muy práctica, que uno le indica el modelo, los valores, y bueno, ya te va sacando las probabilidades y hasta te hace un gráfico que te muestra la probabilidad que uno está sacando. Pero bueno, la fórmula es esta, donde K vale 0, en este caso. Entonces, bueno, R tomado de 0 es 1. Entonces acá queda, o sea, bueno, quedaría así, al aplicar esa fórmula que de R, que es 3, tomado de 0. Después N menos R es 22. Y acá 3 también, porque si en la muestra hay 0 defectuoso, quiere decir que hay 3 no defectuosos. Y abajo, N grande, N chico. Este es 1, bueno, así que hay que obtener esos combinatorios. Y cuando son, por ejemplo, muy grandes los números combinatorios, la calculadora no lo hace. Ahí es donde es más... a ver, un segundito. Viendo... sí, ahí me confirman que la binomial negativa no la vemos. Les estaba diciendo que hay una aplicación, no recuerdo si se las dije antes del receso, donde, o sea, para el celular, que se llama Probability Distribution, el símbolo es un rojo con una F. Si lo pueden instalar, está bueno para hacer más que nada todos los cálculos, o sea, bien práctico. Entonces yo ahí, por ejemplo, yo acá
en mi celular, o sea, abro la distribución, abro la aplicación, elijo hipergeométrica, y ahí me pide el n chiquito, que en este caso era, a ver qué me decía, ahí está, sí, en el chat. Probability distribution, bueno, entonces n chico que es 3, n grande que es 25, m le llama acá en la aplicación a r, y x, el valor que vamos a sacar, 0. A ver, esperen, estoy sacando. Me da 0,66957. Casi, bueno, 0,67. La probabilidad de que x sea igual a 0. O sea, el resultado de todo este combinatorio. O sea, esta variable voy a tomar los valores 0, 1, 2 o 3. Tanto r como n valen 3. O sea, así que bueno, la variable va de 0 a 3, donde si yo hago un gráfico de esta variable, cualquier variable discreta uno puede hacer un gráfico de su distribución, un gráfico de bastones, porque la variable es discreta. Entonces, por ejemplo, en 0 es el valor más probable en este caso, que tiene esa probabilidad. Después, en esta aplicación, digamos, aparte te hace un grafiquito, nada más que no hace líneas de bastones, hace como barras. Bueno, lo correcto sería que sean líneas en vez de barras, pero nos hace un grafiquito de toda la distribución, que más o menos es así, o sea, ya el 3 directamente tiene casi probabilidad 0. Y bueno, y nos marca con color cuál es la que nosotros sacamos, en este caso, que es acá la de 0. ¿Por qué el 0 es el más probable? Porque fíjense que si yo, como en la población tenía 3 defectuosos, o sea, R era 3, aparte de que N chiquito también era 3, pero bueno, tengo 3 de 25, entonces cuando yo elijo 3 al azar, como son pocos los defectuosos, bueno, lo más probable es que de esos 3 me toquen 0 defectuosos. También me puede tocar 1, también tiene una probabilidad bastante alta el 1, es decir, que de los 3 me toque 1 defectuoso. Pero ya que me toquen 2 defectuosos de los 3, ya es muy difícil. Y que me toquen los 3 defectuosos, mucha casualidad, tiene que ser una probabilidad prácticamente nula, porque si yo tengo 3 de 25, que justo cuando elijo 3 me toquen esos 3 mismos, puede pasar, pero es muy poco probable, tiene una probabilidad casi nula. Y si sacáramos la esperanza, bueno, nos va a dar un valor entre 0 y 1, porque como el 0 es el más probable, el 1, 0 y 1 tendrían casi toda la probabilidad, bueno, seguramente alrededor de 0,5 por ahí estará la esperanza, que se hace siempre con fórmulas. Cuando uno tiene el modelo, hay una fórmula para sacar la esperanza y la varianza. Si no tengo un modelo específico, la esperanza tendré que aplicar la fórmula que vimos en la primera parte, que sería sumar, que es como un promedio, o sea, sumar cada valor multiplicado por su probabilidad. Si yo hago 0 por 0,669 más 1 por tal, 2 por 3 por tal, así, cada valor por su probabilidad, sumo todo eso, también me va a dar la esperanza de la variable. Esto que estoy diciendo es para cualquier variable, obviamente, sea el modelo que sea. Bueno, ahora dice B, vamos al ítem B. Calcule la probabilidad
de que una caja que contiene solo un artículo defectuoso se regrese para su revisión total, o sea, que no se embarque. Entonces ahora, al tener un solo artículo defectuoso, será una situación diferente. Esto también pasaba con algún problema de la binomial que hicimos, donde el P suponíamos distintos valores para P. Bueno, acá estamos suponiendo distintos valores para R, donde la distribución cambia, porque si yo cambio el R, ya es otra hipergeométrica. Entonces, ahora X tiene una distribución hipergeométrica, 25, 3, y R, 1. O sea, aclaramos porque para saber cuál es N, cuál es R, bueno, aclaro acá aparte, R igual a 1. El N chico sigue siendo 3 porque, o sea, después el resto es todo igual, o sea, tengo 25 elementos, de los cuales uno es defectuoso, y yo elijo 3 al azar. Y ahora la probabilidad que me interesa, a ver, ahí está, no sé cómo hacer para correr esto. Ahora, entonces, la probabilidad que me interesa es que no se... Uy, O sea, que sea defectuoso. O sea, 1. ¿no? que haya al menos uno defectuoso, no uno solo, ¿bien? Porque si hay dos, obviamente también. Pero en realidad es que, sí. En realidad sería así, mayor o igual a 1. Pero, ¿qué pasa en este caso particular? Cuando R vale 1. ¿Qué valores puede tomar X? O sea, 1 en adelante. acá en el A, X tomaba los valores de 0 a 3. Sería la distribución que estamos graficando, es esa hipergeométrica con R vale 3. Ahora, al valer R1, o sea, de los 25 tengo uno solo defectuoso. ¿Qué valores puede tomar X? No en esta probabilidad, sino en general. Digamos, la Claro, de X 1 a 3 sería, ¿no? Hasta N, chica. no sería de 1 a 3. Porque, fíjense, o sea, de los 25 tengo uno solo defectuoso. Yo elijo 3 al azar. ¿Cuántos defectuosos puedo tener entre esos 3 que yo elegí al azar? 1. O sea, que sea. 0, 1. O sea que en realidad esta probabilidad es lo mismo que X es igual a 1, pero por una cuestión de que si yo grafico acá esta distribución, voy a tener una probabilidad de 0, una probabilidad de 1, y después ya el resto no tiene probabilidad directamente. O sea, después la probabilidad es 0 para cualquier otro valor. Porque no puede haber dos defectuosos por una cuestión de que tengo uno solo entre los 25. Si yo estoy suponiendo que R vale 1, cuando yo elijo los 3, no voy a poder tener más de uno defectuoso en la muestra. O tengo 0 o tengo 1. Por eso pasa en este caso que estas dos probabilidades coinciden porque no todos los otros valores tienen probabilidad 0. Así que bueno, acá también esto lo podría sacar como 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Si yo digo la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de x igual a 0. A ver, obtengo con la aplicación también. Entonces, yo tengo que poner que R vale 1 y X le pongo 1 directamente. En la aplicación yo puedo poner mayor o igual también. Me da 0,12.
probabilidad de 1. La de 0, entonces me va a dar 0,88 si yo saco la probabilidad de 0. Así que esos serían los dos únicos valores que puede tomar la variable en este caso. Y bueno, esta pregunta que era parecida a una que habíamos visto en el problema 2, emita juicios sobre los valores de las probabilidades calculados, y acá también qué comentarios le merecen las probabilidades. Esto tiene que ver con, si nos ponemos en el contexto de, si suponemos ciertas cosas, por ejemplo, si uno dice una caja que tiene 3 defectuosos, vamos a suponer que es algo malo eso, que de 25 haya 3 defectuosos. Entonces esta es la probabilidad de que yo embarque una caja porque, ¿para qué me sirve calcular estas probabilidades? Y bueno, en realidad sirve para que yo sepa qué probabilidad tengo de embarcar una caja, o sea, porque yo cuando llegue a la caja no voy a saber cuántas defectuosas tiene, o sea, no sé cuánto vale R, porque si supiera, no voy a estar tomando una muestra de 3 y las voy a estar observando, ¿no es cierto? Entonces, pero por lo menos sé qué probabilidad tengo de que si tuviese 3 defectuosas, la probabilidad de que yo la embarque es alta, 0,669. Y esta probabilidad sería la probabilidad de que no embarque una que tiene una sola defectuosa. Que a lo mejor es bueno que tenga una sola defectuosa. No sé, bueno, eso es una suposición. Entonces, bueno, a partir de eso uno después puede decir, bueno, o sea, obviamente estas probabilidades van a cambiar si yo en vez de observar 3 observo más. Si observo 5, siempre va a ser mejor observar más elementos. Entonces, si no me gustan estas probabilidades, podría modificar esas cantidades, es decir, observar más, por ejemplo. También puedo modificar la regla, porque yo dije, si encuentro una defectuosa no embarco. Bueno, puede modificarse eso también o no. Y estas probabilidades van a cambiar. Esa sería la idea de la pregunta, esa última. ¿Sí? Pero eso ya depende del contexto del problema. Ver esta probabilidad de qué significa, y después uno tendrá que ver en ese contexto si esa probabilidad es muy alta. Habrá que modificar algo para que esa probabilidad baje. Bueno, quedan estos últimos 10 minutos, a ver si hacemos algo con... A ver. Con geométrica, creo que este es... sí, el 9 tiene que ver con la geométrica. Fíjense que dice, el departamento de selección de personal de una empresa sabe que ante cada convocatoria para recurrir un puesto gerencial, solo el 20% de los aspirantes cumple con todos los requisitos exigidos. Ahí tenemos una información. El 20% cumple tal cosa. Se hace una convocatoria para cubrir el puesto de un gerente por una reciente jubilación y se entrevista a los aspirantes uno a uno. Calcula la probabilidad de que el cuarto entrevistado sea el primer aspirante que cumpla con todos los requisitos de la convocatoria. Entonces, fíjense que lo que me interesa acá es el cuarto entrevistado. Tiene que ver con cuál es el primer entrevistado que cumple, en este caso, con los requisitos, que sería el éxito, el suceso A, que me interesa, sería ese que está ahí. Pero lo que me interesa entonces es cuál es el primer entrevistado que cumple con eso. Y entonces ahí donde aparece la distribución geométrica, que era la cantidad de ensayos de Bernoulli, hasta que aparece el primer éxito. Los ensayos de Bernoulli tienen que ser independientes, y bueno, lo único que necesitaba saber era el P, que cuánto vale el P en este caso. O sea, cuando yo elijo uno solo, la probabilidad de que cumpla con los requisitos. ¿Cuánto valdría el P?
que está en el enunciado. A ver, vamos definiendo entonces. El problema de este es el 9. Sería que 0,2 cumple y 0,8 no cumple. Claro. Entonces P va a ser 0,2, que son los que cumplen el suceso. Y entonces la variable, como estaba definida, o sea, en el caso este, no es la cantidad que cumplen, sino es la cantidad, porque digamos, cuando yo empiezo a observar la variable, me interesa cuál es el primero que cumple. Entonces, cantidad de entrevistados hasta el primero que cumple los requisitos. Bien, hasta, o sea, no es cuántos cumplen de n, acá n no existe, sino cuántos entrevisto hasta encontrar el primero que cumple. Podría ser el primero, o sea, por eso x arrancaba en 1. Bueno, entonces, en este caso, x tiene una distribución geométrica y el parámetro es uno solo, es p, que es 0,2. Y la probabilidad de que x nos interesa, la probabilidad de que el cuarto entrevistado sea el primer aspirante. Entonces, ¿qué probabilidad nos interesa? Digo, cantidad de entrevistados hasta el primero que cumple con los requisitos. O sea, y a mí me interesa la probabilidad de que el cuarto entrevistado sea el primero que cumple los requisitos. ¿Qué vamos a poner? ¿Sería 3? 4 sería en realidad. Porque, Ah, claro, contando a ese, digamos, al primero que cumple con los requisitos, lo cuento. Entonces sería 4. Y bueno, la probabilidad, en realidad, es una fórmula bastante sencilla, digamos, porque es como 0,8 sería la probabilidad de que no cumpla. Entonces 0,8 a la 3, porque los tres primeros no cumplen, por 0,2. Que el cuarto sí cumple. Esa es la probabilidad. Así que bueno. En este caso lo voy a hacer con... el cálculo entre 0,8 a la 3 por 0,2 me da 0,1024. Esa es la probabilidad de que el cuarto sea el primero. Profe, y con la esperanza quedaría que cada 5 entrevistados cumplen. Sí. Exactamente. Si yo saco acá la esperanza de x, es 1 sobre 0,2, que esto me da 5. Entonces, en promedio, cada 5 entrevistados, uno va a cumplir con los requisitos. Y ahí está entonces lo que pedía en el ítem B. Determine la media del número de aspirantes a entrevistar hasta encontrar el primero que cumpla con los requisitos pedidos en la convocatoria. O sea, la media del número de aspirantes a entrevistar es la media de la variable, de la esperanza de la variable, que es 5. Bien, entonces este
Era el ítem B. La esperanza de la variable. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a terminar de ejercitar en general de las distintas distribuciones. Así que ya calculo que la clase que viene como mucho una más y después ya seguimos con el otro apunte.